Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy ahora con un invitado de lujo. Él es Gustavo Ponce, creador, fundador de la Escuela Yoga Shala en Santiago. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Bueno, les leo un poquito sobre Gustavo para quienes no lo conocen. Él es director y fundador de Yogashala Chile en y Yogashala Wellness Center, el Canalom, que está en Los Vilos, un lugar maravilloso. Fuiste embajador de Chile en Japón hasta el año 90 y en el año 72 se inició en yoga durante tu primer viaje a India. Él introduce en Chile los métodos Iyengar, Ashtanga Vinyasa Yoga y Vini Yoga, luego de haber estudiado en India por muchos maestros directamente con los profesores Yogendra, BKS Iyengar, Patabi Joyce, Desi Kachar, inspirado también a crear sus propios métodos como Dynamic, Prana Shakti Yoga, Sattva y Axis Yoga. Entre los años 85 y 98 tuvo la enseñanza directa de BKS Iyengar en Pune, en India, y también algunos talleres en Londres y en Rishikesh. Eso por lo pronto, Gustavo, pero llevas muchos años en el yoga, en la vida, lo has encarnado y en realidad antes de partir primero te quiero agradecer como una practicante todo el legado que has entregado en el mundo del yoga en Chile, porque si cada uno de nosotros que somos practicantes y miramos hacia nuestro linaje atrás, siempre llegamos a ti en algún minuto o participamos de los workshops que tú realizaste o de los profesores con los que tú iniciaste o de los grandes maestros que han venido a tu escuela. Así que yo primero quiero partir agradeciéndote ese legado del yoga que hiciste y has entregado en Chile. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, dentro de esta breve biografía que tú acabas de leer sobre mí, en realidad hay un detalle que no es muy relevante, pero la verdad es que yo partí a los 11 años con el yoga Yeah. y ya estoy pisando los 74. Imagínate. Y a los 11 años, la diferencia fue que a los 11 años yo me inicié en forma autodidacta por medio primero de un libro, luego conseguí otros, y solamente en el año 72, que fue la primera vez que estuve en India, y en esa oportunidad pasé 6 meses, ahí ya me inicié formalmente en la práctica, es decir, formalmente con un maestro. Uh-huh. Y en esa ocasión estuve estudiando en la Sociedad Teosófica que está en Chennai, y allí, bueno, me dieron una, una cierta metodología de cómo son las clases, etcétera. Entendí que el yoga era un universo y a partir del año 72 en adelante estudié con muchos maestros, tanto en India, conocidos como los que acabas de mencionar, y también con muchos maestros que no son conocidos en Occidente porque no hubieron occidentales que los promovieran en Occidente. Y también he estudiado con varias leyendas occidentales del yoga, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y hoy día, en realidad, ya no voy a ninguna parte a estudiar porque me faltan horas del día para estudiar en mí mismo Uh-huh. eh, el yoga y bueno, un montón de otras cosas que han despertado mi interés y mi curiosidad en las últimas décadas. Uh-huh.
Qué maravilla, Gustavo. Yo creo que ahora es importante hacerte esta pregunta, porque con tanta trayectoria, tantos años de yoga en el cuerpo y en el alma, en tu espíritu, ¿qué es lo que es yoga para ti? ¿Qué es yoga para ti? Ajá. Sí, mira, me voy a saltar el cliché de yoga es la unión cuerpo, mente y espíritu, porque eso no deja de ser un cliché. Depende, la definición de yoga va a ser muy diferente para cada persona, dependiendo del recorrido que esta persona tenga eh, en esta disciplina, arte, filosofía. Porque si le preguntas a una persona que está recién partiendo, te va a dar el cliché, seguramente, unión. Si le preguntas a una persona que haya estudiado 10, 15 años, te va a dar otra definición. Una persona que lleva 20, 30 años te va a dar otra definición. Porque el yoga te va abriendo los ojos de a poco. Y entonces, y a medida que tú vas agregándole años a tu vida y experiencias, etcétera, el yoga pasa a ser algo totalmente diferente. Y en este momento, para responder tu pregunta, tampoco voy a usar el cliché de Yoga Chitta Vritti Nirodha, el segundo aforismo de Patabi Joyce, que es yoga es tranquilizar, aquietar la mente. No, eso es muy válido. Es decir, si lo dijo Patanjali hace aproximadamente unos 2500 años atrás, en los tiempos de Buda aproximadamente, para mí una respuesta rápida y sencilla sería prestar atención. Prestar atención. Es decir, estar plenamente consciente de todo lo que tú haces, dices, piensas y cómo interactúas con los demás. De manera de que la vida no se te pasa por delante y no te das cuenta. Por el contrario, cada segundo, cada minuto es un regalo extraordinario si tú prestas atención. Entonces, yoga va muchísimo más allá, la definición esta que estoy dando en este minuto, porque si uno piensa en Sri Aurobindo, yo de hecho enseñé en ese ashram que está en la costa este de India, enseñé varios meses allí. ¿Y qué enseñé? Enseñé Ashtanga Vinyasa Yoga, enseñé Iyengar Yoga, enseñé Vini Yoga, que eran los métodos que yo conocía en ese momento. ¿Y qué decía Aurobindo sobre yoga? Él llamaba al yoga Purna Yoga. Y Purna significa integral, significa todo. Y él decía, no importa lo que tú hagas, si andas en bicicleta, o sales a caminar, o vas subiendo las escaleras, o haces algún ejercicio físico, todo eso es yoga, siempre y cuando prestes atención, siempre y cuando estés consciente de lo que estás haciendo. Entonces la definición es absolutamente amplia y se aplica a todo en la vida. Qué importante tomar esa conciencia, es como un mindful, una vida mindful. No sé si será lo mismo, porque la palabra mindfulness de este señor que tiene mi edad, un poquito menos, norteamericano, le puso el nombre, yo creo que es todo lo contrario a mindfulness. ¿Ya? ¿Mm? Mindfulness.
Claro, es porque estás con un proceso mental Mm, y esto es poner atención, prestar atención, estar, pero sin estar pensando que estás haciendo una cosa intelectual, sí. utilizando la mente para algo. No, es simplemente se transforma en un estilo de vida. Ujú. Y, y bueno, este señor de mindfulness eh, hizo un resumen muy pequeño de lo que es la meditación basado en las enseñanzas principalmente de Vipassana y también de Thich Nhat Hanh, el monje vietnamita, Sí. y lo hizo específicamente para los empresarios, para las personas que toman decisiones, que tienen poco tiempo. Entonces le dice, mira, échate un grano de una uva a la boca y saboréala, y antes de meterle los dientes, bueno, todo eso está bien y es mejor que nada, pero no es meditación, Mm, porque meditación es todo lo contrario. ujú, Meditación es donde pasamos de mindfulness y entramos en un estado de no mente, ujú. donde el cuerpo queda de lado, la respiración queda de lado y entramos en estados alterados de conciencia que no los da el mindfulness. Te lo digo porque también he estudiado eso para saber de qué se trata. ¿Cuál es el rol del cuerpo en todo esto? Porque es necesario conquistarlo, por ahí decías un poco. Mira, depende a quién le hables. Si le hablas a una persona que está muy preocupada de su cuerpo, que es lo que está pasando, infelizmente, el cuerpo hay que cuidarlo, sin duda, porque es nuestro vehículo. Pero eh, cuando somos esclavos de nuestro cuerpo y, y uno abre el Facebook, y no sé cómo lo hacen, porque para mí es un misterio, que colocan un teléfono celular y aparece la persona, el teléfono y la foto del teléfono y la persona al mismo tiempo. ¿Cómo? Eso para mí también es una cosa sorprendente que esas cosas ¿Y dónde y para qué hacen así? Y siempre es mostrando el cuerpo, que ya estoy en bikini, que estoy esto. Entonces exhibiendo o un músculo, lo que sea. Y el rol del cuerpo, si hablamos solamente de yoga, Ujú, es primero que nada mantener el vehículo como se mantiene un coche, que tienes que hacerlo caminar porque si no la batería se muere. El corazón, si no lo usas, también se va debilitando y empiezas a tener deficiencia cardíaca. Entonces, esta maquinaria tan asombrosa que es el cuerpo, hay que estarla, como todas las máquinas, un motor que no lo has echado a andar hace tiempo, pues se oxida, se tranca. Entonces, el cuerpo hay que mantenerlo y los chinos son muy sabios, quizás no tanto en la política, pero en la política actual, ujú. porque están creando ellos muchas cosas que el mundo no deja de sorprenderse, como diciendo que el culpa del coronavirus lo tienen los norteamericanos. O sea, hay que tener cara de palo como para culpar a otras personas de algo que nace en China. Entonces, cuando tenemos una preocupación razonable por el cuerpo y sabemos que hay que mantenerlo bien, en yoga lo primero que hacemos es darle flexibilidad a las articulaciones, en especial las articulaciones de las caderas, para que nos permitan sentarnos cómodamente, porque
Si uno dice, claro, me siento en una silla, estoy cómodo, creo que no hay nada más cómodo que sentarse sobre un cojín, nunca sobre el suelo directo, pero sobre un cojín, para que los isquiones o las caderas queden un poquito más altas que las rodillas y así poder extender la columna y sentarse ¿a qué? A practicar ejercicios respiratorios, porque los ejercicios respiratorios, también conocidos como pranayama, son el puente que une la parte física con la parte espiritual, por así decirlo. Es el puente que une lo denso con lo sutil. Y adentrarse entonces en los misterios de la mente. Si uno se queda pegado con el cuerpo, corre el peligro de que cuando comienzas a envejecer, tú eres joven, pero comienzas a envejecer, aparecen las primeras canas, pierdes flexibilidad en tu piel, te empieza a entrar un poco de preocupación, luego empiezan a aparecer problemas que tienen que ver directamente con lo que se llama la vejez, de a poquito, en forma imperceptible a partir de los 35 años, incluyendo una baja en la libido, y nos vamos acercando poco a poco los hombres a la andropausia y las mujeres a la menopausia, y ahí viene un problema de baja autoestima. Y todos esos problemas, si tú has estado enganchada en tu cuerpo, pues no vas a ser capaz de soportar el hecho de mirarte al espejo, estirar un brazo y ver que cuelga algo de ahí. Eso te va a deprimir. Pero si dices como Thich Nhat Hanh, en nuestra naturaleza es envejecer, nuestra naturaleza es enfermarnos, nuestra naturaleza es morir. Cuando uno acepta todas estas cosas y luego estás convencida de que estamos de paso por este mundo, pues la vida se torna una delicia de ser vivida. Y claro, el cuerpo es importante, pero yo diría que el chofer es la mente. Y si descuidamos la mente, pues también podemos caer en tener lapsus mentales cada vez más mayores. Eso te lleva a la enfermedad de Alzheimer. Eso te puede llevar también a una serie de otras enfermedades que tienen que ver con la mente, que son enfermedades de tipo autoinmune. Y mi madre, por ejemplo, que ya va camino a los 103 años, wow. Ella estudia todos los días, 2 horas, en una aplicación que tiene en su celular, que se llama Duolingo. Ah, sí, buenísima. Y ella estudia todos los días inglés. ¿Y por qué lo hacen? No es porque tenga muchas oportunidades de hablar en inglés. Algunas sí tiene porque mis hijas son australianas y ahora con la tecnología, el WhatsApp, ella conversa con mis hijas que no hablan español en inglés, y eso encuentro que la ha mantenido muy ágil mentalmente. Entonces, hay que preocuparse de todo, del cuerpo, la mente. El espíritu vendrá por sí solo, siempre y cuando estemos conscientes de que somos buenas personas. Así es. Gustavo, aquí tengo 2 de los 20 libros que tú has escrito, este Dynamic Axis Yoga, un libro sobre el método, y Dynamic Yoga. Aquí cuentas historias muy
muy lindas sobre tu experiencia con el maestro Iyengar. ¿Por qué digamos, te llevaste más por la línea Iyengar que la línea Ashtanga, por lo que veo en tu enseñanza? No, no es así. ¿No? Hay dos periodos, más bien 4 periodos en la vida de una persona, y eso se llama en sánscrito ashrama. Los primeros 25 años son para estudiar algo, de formarse, una carrera. Los próximos 25 años son para ser una persona de familia, tener hijos, tener un negocio, una profesión, etc. Los 25 siguientes es cuando ya empiezas a delegar, ¿ah? Y los últimos de los 100 años, que según los indios debemos vivir todos, como mínimo 100 años, los últimos 25 años son para retirarse y llevar una vida de introspección, preparándonos para la próxima etapa. Entonces, en Ashtanga Vinyasa Yoga, yo practiqué 2 años y medio en India con Pattabhi Jois sin moverme de su lado. 2 años y medio. Wow. Todos los días a las 4:30 de la mañana yo estaba ahí de los primeros y cuando él tenía solamente, no tenía más de 9 alumnos en el año 92. Tenía 9 alumnos y esos 9 alumnos, uno de ellos era su nieto, Sharat, y los otros son los grandes que uno escucha de Ashtanga Vinyasa Yoga, como Chuck Miller, también está Tim Miller, hay bueno, un montón de personas que hoy día son conocidas en el yoga. Esos eran mis compañeros. Pero yo pienso que si tú te fijas, estas personas que hoy día ya tienen prácticamente mi edad, prácticamente no practican. Es decir, yo lo sé, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás, cuando Lino Miele, que es un gran ashtangi, lo invité yo a venir a dar clases acá a Chile, pues él se quedó conmigo en mi casa. Y él hacía una práctica tan simple y tan que la puede hacer cualquier persona. No hacía ninguna postura, se la saltaba todas las posturas que eran difíciles. Yo le decía, pero Lino, eso yo lo puedo hacer sin problema. No, me dice, no, es que en realidad las articulaciones ya no me dan, me he liquidado el cuerpo. Como tantos otros ashtangis que hoy día tienen el cuerpo liquidado. Porque muchas de esas posturas son contra natura. Entonces, yo estaba en un ashram en Mumbai, que se llama The Santa Cruz Yoga Institute, muy cerca del aeropuerto internacional de Mumbai. Ahí llevaba yo 6 meses estudiando con un maestro desconocido en Occidente, pero muchísimo más conocido que Iyengar, Pattabhi Jois, Desikachar, juntos en la India. O sea, no es conocido en Occidente, pero ahí sí. Se llama Sri Yogendra. Yeah. Cuando yo estaba con Sri Yogendra estudiando ahí no me acuerdo qué año debe haber sido, pero por ahí, por el año 75, puede haber sido 74. Y aparece un hombre, un brasileño, Pedro, me acuerdo, era de Río y venía llegando al ashram. Y bueno, yo llevaba tiempo por el idioma cercano, nos hicimos amigos, yo le digo, ¿de dónde ven? Vengo de Pune, me dice. ¿Y qué andabas haciendo por ahí? Es que fui a estudiar con un maestro
que se llama Iyengar, y hace unas posturas, los hace a uno pararse en las manos, y una serie de cosas, y ahí, escuchándolo, no bien terminó de hablar, cuando yo ya tenía preparada mi mochila para partir a ver al profesor Iyengar. ¿Por qué? Porque yo en ese momento todavía no tenía 50 años. Estaba, si bien es cierto que ya había pasado los 25, pero tampoco tenía 50 y me sentía fuerte, y lo que enseñaba Sri Yogendra, que eran prácticas más bien mentales, muchos shatkarmas, muchos shatkarmas. Yo dije, todavía no estoy preparado para esto, necesito más años para esto, me siento joven. Impartí a donde Iyengar. Y ahí empecé con él, y estudié con él durante varios años, y por allí, como en el año 87, no, 85 creo, llegó a lo de Iyengar un señor. Y bueno, conversando, extranjeros, uno se reconoce. ¿Y qué vienes? ¿Y por qué vienes acá? Y me comentó, vengo de Mysore. Ahí estudié con Patavi. Patavi Joyce, ¿quién es ese? ¿Y cómo es? No, mira, es una cosa, hay que saltar para adelante, para atrás, entre las manos, para esto. ¡Qué increíble!, dije yo. Pues no me lo pierdo. Preparé mi mochila y partí a estudiar con Patavi Joyce. Y entre medio venía a ver a Iyengar en secreto, porque el profesor Iyengar no permitía que nadie estudiara con nadie fuera con él. En cambio, Patavi Joyce le daba lo mismo mientras tú pagaras. A él lo único que le interesaba era que le pagues, y no era barato. Y a él le importaba un comino qué formación tenías, ni nada, nunca te preguntaba absolutamente nada. Y bueno, yo me pasé, como te digo, bastante tiempo allí, y finalmente me vine a Chile a comprar la propiedad que hoy día funciona como Yogashala. Dejé la escritura y todo porque tenía que desocupar acá, era una casa que había que demoler, etc. Y me volví a estudiar con Patavi en India, y por lo tanto acá partí enseñando los 3 métodos que yo conocía, que era Vini Yoga, Ashtanga Vinyasa y Iyengar, y después desarrollé mis propios métodos. Y lo que yo enseño hoy es, y que siento mayor afinidad, porque a mi edad tampoco puedo estar saltando tanto para adelante, para atrás. No es que no pueda, pero por ahí uno de repente está más frágil. Y entonces estoy enseñando básicamente Sattva Yoga y GP Balance. Estos 2 métodos son los que estoy enseñando, pero alrededor del mundo, porque ahora me pilló la pandemia en Chile, pero ya tenía los pasajes comprados para irme en marzo, y justamente cuando ya faltaba una semana para partir, pues cierran todo y me quedé varado acá. Y en la escuela nosotros enseñamos, aun cuando yo no estoy, enseñamos Axis Yoga, que es Iyengar Yoga. No es otra cosa que Iyengar Yoga, pero uno de mis alumnos, lo digo con nombre, se llama Rishi, que es un indio, que yo le enseñé yoga a él. Escúchame, yo le enseñé a Iyengar Yoga a él en India, y lo traje a Chile. Él registró la marca Iyengar. Mira, qué es carajo, déjame decirlo con todo su nombre. Eso no se hace. O sea, me debe el país
era uno de varios billones allá, pobre como una rata. Llegó con una mano por delante y otra por detrás. Y aquí hoy día él se transformó en un empresario, tiene 2 o 3 escuelas y entonces lo primero que hizo es registrar la marca. Y de repente cuando yo sigo enseñando a Iyengar, me dice la asociación de profesores de Iyengar que no puedo enseñar a Iyengar. Pero ¿y cómo si yo traje la Iyengar a Chile? Y este es mi diploma. Me dice, entonces mira, no quiero problemas con nadie, voy a seguir enseñando a Iyengar, pero le voy a poner Axis. ¿Y por qué Axis? Porque Axis significa eje, y en latín es axis, y en inglés también se llama axis. La misma palabra del latín axis. Es el eje que controla el cuerpo, toda la estructura músculo-esquelética, que es el alineamiento del método Iyengar. Entonces son otros los profesores que enseñan acá el método Axis, enseñamos Dynamic, que son otros profesores. Yo me he concentrado en Sattva y en GP Balance y enseño desde Inglaterra hasta Portugal, Ucrania, Rusia, los países del este, en Estados Unidos, Centroamérica y especialmente en Brasil, y de vez en cuando voy a Japón. Buenísimo. Eso es lo que yo hago y por lo tanto tú me ves poco tiempo en Chile. En los últimos años prácticamente no he pasado. Vengo siempre a los cumpleaños de mi madre, porque no me los pierdo, y después salgo de nuevo. Tú has formado muy buenos profesores. Bueno, entre ellos está Valeria Schneider, que estuvo muchos años en tu escuela, Emma Marini, bueno, y ellas también tuvieron que desarrollar dentro de la línea Iyengar, ¿no? Otros nombres para la misma práctica. Claro, es verdad, es verdad. Sí. Una pena que ocurra eso, pero en el yoga, digamos, que ocurran esas cosas. Es que no, tiene que ser un indio para hacer eso. Realmente, no, yo creo que un occidental no lo haría. Es una persona que es un indio sin clase, porque una persona que tiene algo de ética jamás va a apuñalar por la espalda a su maestro. Sí, de todas maneras. Gustavo, hay muchas frases muy lindas en tu libro. Bueno, también contar que está esta historia. ¿Cuál libro? El de Axis. El de Axis, me encantó. Ajá. Bueno, pero te faltan 18 libros más y ese libro es un libro de técnicas, básicamente. En cambio, los demás, ya como me he puesto más viejo, abarcan otros temas. Sí. Bueno, eso pasa. Yo he estado con varios seniors, estuvimos también con Tim Miller hace un par de años ahí en su escuela en Encinita, Petri con David Swenson, y en realidad todos hablan lo que tú dices, que ya con el tiempo y con los años vas quitando posturas y vas haciendo una práctica mucho más profunda. Sí, claro. No tan enfocada en el cuerpo. Sí, sí. Yo me lo encontré a Tim Miller en un seminario que dio Desi Cachar en un parque nacional. Y cuando lo veo le dije, Tim, ¿qué haces acá? Porque esto es, levanta los brazos, inspiras, baja los brazos, exhala. Eso es el Vini Yoga o el Yoga of Yoga de Desi Cachar. Es que me dice, es que esto es lo que estoy haciendo, me dice. Y esto hace 10 años atrás. Claro. Esta es la práctica que él hace en privado. Y claro, se tiene que ganar la vida, y por lo tanto enseña. Yo estuve también con Encinitas, y de hecho una de mis grandes amigas de Mysore enseñaba con Tim Miller ahí en la escuela, esa escuela que tiene vidrios afuera, vienes de la calle, no sé si será la misma. Ahora, bueno, ahora se cambiaron hace poquito a otro lugar. Ya Tim parece que ya no está yendo a la escuela ya. Ya. Sí. Pero bueno, era una sala, una salita en realidad, con vidrios que daban a la calle, y tú pasabas, no pagabas,
sino que depositabas el dinero, si era un drop-in, Ya. pues depositabas el dinero y nadie te controlaba, no estaba diciendo, a ver cuánto pagaste, no, ponías la plata en la caja. No, yo fui y estaba la escuela metida dentro de un mall. Era muy... Ah, no, 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 no. Yo hace muchos años atrás que estuve ahí en Encinita. Sí. Bueno, ¿qué más? Pregúntame. En realidad me gustaría que nos contaras sobre tu experiencia con Iyengar, el maestro Iyengar, cómo era él, cómo era su enseñanza. Mira, yo estoy muy agradecido del maestro Iyengar, Guruji, como le llamábamos afectuosamente o como se le llama a todos los maestros, porque la terminación Ji quiere decir querido, entonces el querido gurú. Le estoy muy agradecido porque lo que aprendí de él es lo que él enseñaba. Y después escribió varios libros, pero eso está en los libros, pero no en la práctica que él enseñaba. Él enseñaba yoga asanas y pranayama. Nada más. O sea, meditación. ¿Qué meditación? O sea, claro, entonces cuando lo entrevistaban le decían, bueno, ¿y usted enseña meditación? Claro, me paro media hora de cabeza y estoy meditando. Probablemente él es el único que puede meditar media hora tanto tiempo parado de cabeza. Pero no enseñaba meditación, pero sí enseñaba muy fuerte yoga asanas, el alineamiento preciso, y los días martes y jueves de 6 a 8 de la tarde enseñaba pranayama. Y tenía una clase a la semana que se llamaba yoga medicinal o yoga terapéutico, donde venía la gente de la ciudad, del pueblo, a algunos les faltaba una pierna, otros tenían problemas de asma, otros tendrían problemas cardíacos, otros tenían diabetes, otros tenían eran seniles, en fin. Entonces él trabajaba con estas personas y tenía un grupo de ayudantes, y yo como pasé varios años y estaba ahí todo el tiempo, yo era uno de ellos. Entonces a mí y tampoco explicaba por qué se hacía esto o hacer el otro, o sea, tú tenías que captar, esto debe servir y le pone el cojín por acá y los fierros por acá y los pesos por acá, debe servir, tiene dolor de cabeza, le ponía un platillo de acero, de fierro así en la cabeza. Entonces, uno ¿para qué hace? Entonces, le preguntaba y te respondía de mala gana. Entonces, pero la técnica, el alineamiento, que muchos otros métodos de yoga han copiado y han comprado el libro Light on Yoga, que es o Yoga 100%, traducido al español, donde explica cómo hay que alinear el cuerpo. Y luego el pranayama es una cosa impresionante, a mí me despertó el interés desde el comienzo, cuando él podía hacer, por ejemplo, podía inspirar haciendo Ujjayi, que la respiración Ujjayi, durante 1 minuto, solo la inspiración. Y hay muchos videos en YouTube, tú puedes ver los videos con un micrófono, entonces con el micrófono se escucha la respiración fuerte, 1 minuto inspirando, 1 minuto exhalando. O sea, una respiración cada 2 minutos. Wow. Con una caja torácica, si lo has visto bien, una caja torácica impresionante. Y entonces yo diría que eso fue lo que aprendí de él. Yoga, asanas y pranayama, nada más. Ya. Nada más. ¿Y él hacía referencia a Krishnamacharya, que fue su maestro?
Sí, hacía referencias de vez en cuando a Krishnamacharya, diciéndole que Krishnamacharya le regañaba de que él estuviera tan enfocado en el cuerpo y no se preocupara de otros aspectos del yoga. Y él decía, esto es lo que me correspondió hacer a mí en la vida, porque él llegó muy joven y muy pobre a Pune y tenía que ganarse la vida enseñando trabajo físico y preocupándose también del yoga terapia que él fue desarrollando, porque era un genio, no hay duda, un genio, un anatomista y un fisiólogo, pero nato, médicos que van a estudiar con él, que iban a estudiar con él, se sorprendían del conocimiento profundo que tenía del cuerpo físico. Entonces, eso fue, yo diría, que me dio la base, los cimientos, como para enseñar sin que se lesione nadie. Porque en Ashtanga Vinyasa se lesiona a mucha gente y hace las delicias de los traumatólogos. Y cuando llegó Bikram Yoga acá a Chile, las delicias también, no solamente de los traumatólogos, sino que también de los broncopulmonares, porque el aire estaba tan viciado y lleno de gérmenes. Me imagino que ahora los irán a prohibir, espero, durante varios años, porque ahí es como para entrar y contagiarse de inmediato. Y bueno, yo pienso que eso que dicen los maestros, que uno tiene que tener un solo maestro y seguir a un solo maestro y que no hay más que uno maestro. Esto es marketing. También los indios que son buenos son los judíos de Asia, excelentes para hacer negocios. Son habilísimos y son súper inteligentes los indios. Si tú te fijas en todos estos genios que están en MIT de Boston, los que están en Silicon Valley, entre judíos e indios, un coeficiente mental extraordinario. Entonces ellos dijeron, claro, un maestro, solo un maestro, ¿para qué? Para que no se fueran a la competencia, obvio. Claro. Entonces yo digo no, el conocimiento hay que buscarlo en todas partes, de la misma manera que la abeja va de flor en flor recogiendo el polen. Y esto no lo digo yo, lo dice el Bhagavad Gita, uno de los textos hinduistas más importantes. De hecho, en mi sala de yoga tengo escrita esta frase, en grande, para que todos sepan, a mí no me importa si tú estudias con 20 profesores, yo digo mejor, porque mientras más profesores, tú puedes comparar y ver y sacar tus propias conclusiones. Y finalmente vas a desarrollar probablemente tu impronta, lo que tú piensas, es tu camino, y le vas a agregar el mindfulness, le vas a agregar el estilo de vida, le vas a agregar el ashtanga, le vas a agregar la nutrición, le vas a agregar todo y vas a crear algo nuevo probablemente, o diferente, o lo mismo, pero con otro matiz. Y es lo que hacemos todos, no hemos inventado nada. Así es. Gustavo, quiero cerrar con esta pregunta porque también se lo pregunté a Valeria Schneider cuando la entrevisté. Tú pasaste por una enfermedad igual bien importante en un periodo de tu vida hace unos años. ¿Cómo fue cuál fue el aprendizaje de eso en relación a la práctica o a tu vida asociada al yoga? ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo fue eso para ti? Fue un antes y un después, sin duda. En el año 2003, a fin de ese año, me diagnosticaron este cáncer que ya estaba en la fase 4, que es la más avanzada,
y me daban muy poco tiempo de vida. Y el médico, el oncólogo, no uno, porque yo no creo en Dios, ni creo en el Papa, ni tampoco creo que sea infalible. Los médicos tampoco son infalibles, entonces fui para una segunda, tercer oncólogo, cuarto oncólogo. Incluso me fui a Estados Unidos a pedir otras opiniones y allí coincidieron. Lo que no coincidieron fueron en la metodología, que era diferente en cada uno. Debe sacar mi propia conclusión. Y lo más importante como enseñanza, probablemente, en el año 83, no sé qué edad tendría yo, unos 56, por ahí, no sé. Yo soy muy malo para los números. Es decir, tengo desarrollado solo el hemisferio derecho del cerebro. El izquierdo no funciona mucho, por lo tanto no le hago caso. Pero no quería entrar en lo de la quimioterapia porque era muy agresiva, etc. Entonces empecé a experimentar con todo lo alternativo que existía, incluyendo, mira, de todo, desde tarotistas, medium, acupuntura, shiatsu, mira, una cantidad de gente y cosas que hice. Pero finalmente, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo me siento a meditar. Nunca antes yo meditaba, nunca. Porque todavía en esa época yo me sentía fuerte. O sea, todavía me siento súper fuerte. Pero me sentía invencible. Entonces, era el cuerpo. Pero ahí me vino el golpe y me di cuenta lo frágiles que somos. Sobre todo cuando te dicen tienes muy poquito tiempo de vida. Entonces, pues, inmediatamente dije, ¿qué hago? Estaba en estado de shock y me siento a meditar. Nunca he meditado, bueno, ahora sí, porque ya tengo toda la práctica, pero en esa oportunidad probablemente me sentaba un par de horas, donde ya las piernas, no tenía piernas, el cuerpo ya no lo sentía. Y fue después de varios días meditando, que me llegó la respuesta de mi enfermedad. Y conjuntamente con esa respuesta de por qué era la causa, qué fue lo que produjo mi cáncer. Porque no es hereditario, no hay nadie en mi familia que tenga cáncer. En ese momento, cuando me di cuenta de la causa, inmediatamente comenzó la cura. Y yo sabía que me iba a curar, porque sabía y podía hacerle frente a algo concreto, Y entonces, a partir de ese momento, que es el después, yo me he enfocado muchísimo más en Raya Yoga, si es que hablamos de yoga, y me he enfocado también en un yoga para las personas mayores de 50 años que ya están en la menopausia y la andropausia, que creo que es muy importante tener vitalidad, sentirse fuertes y felices a pesar de que tengamos muchos años, pero biológicamente no, cronológicamente sí, biológicamente no. Y eso fue, yo creo que a partir de ese momento en que mi vida cambió de rumbo. Y además digo las cosas como no tengo lenguaje político correcto. No, políticamente correcto no. Yo digo lo que quiero y estoy plenamente consciente de lo que estoy diciendo. Y cuando critico al indio, aquí lo critico porque es un infeliz, es un desgraciado.
no tiene ética. Y lo digo aquí con todas las palabras. Ojalá lo vea. Buenísimo. Bueno, qué bien, comprobaste tú mismo la capacidad que tenemos de autosanarnos, imagínate. Qué Totalmente. potente. Que, te felicito por esa entereza de verlo. Un regalo eso, es un regalo. Bueno, Gustavo, te agradezco esta conversación, qué rico haber podido conectar contigo y agradecida, te vuelvo a agradecer por todo Pero un placer, un placer. Y cuando tu quieras hablar de búsqueda. otras cosas que no sea yoga, lifestyles o cosas Buenísimo. así, me hacemos otro, ¿cómo le llaman a esto? Otro Zoom. Sí, bueno, cuando esté por Santiago y si coincidimos te voy a ir a ver. Muy bien, muy bien. Eso, el lifestyle es mi tema hoy día también. Y Excelente. estoy escribiendo un libro que ya no tiene fecha de término. Yeah. Partió en el confinamiento y cuando esté listo va a estar listo. Excelente, ahí voy a estar para leerlo. Cuéntame, ¿qué pasa en Canalom hoy día? Bueno, antes de pandemia, ¿qué estaba ocurriendo? Mira, Canalom fue un sueño de toda mi vida de tener un lugar donde se juntara toda la familia internacional del yoga. De hecho, cuando partí con eso en el año, eh, compré yo en el año 87, pero partí ya haciendo cursos bastante más tarde, pero era justamente eso, para llevar grupos de yoga y vinieron, mira, amigos míos, estos profesores de todas partes del mundo, hicimos muchos workshops a través de los años, y, pero después se tornó muy difícil mantenerlo, porque son 3 hectáreas y hay 21 habitaciones, 2 comedores, hay piscina, cancha de tenis, tiro al arco. Es un resort y que un resort sin clientes no funciona y con el yoga menos, porque la gente de yoga no tiene plata. Entonces, lo abrí al turismo y después ya fui perdiendo el interés porque yo no soy una persona de negocio, de hecho, como te expliqué, no sé ni de números nada. Entonces, afortunadamente, lo tengo alquilado hoy día. Yeah. Y como lo tengo alquilado, eso me permite a mí viajar por el mundo sin Yeah. tener ningún tipo de preocupación económica. Y así que estoy feliz porque en estos momentos tan difíciles que el lugar esté ahí, me imagino que bien cuidado, pero por lo menos me está cuidando a mí. Buenísimo. Bueno, logré conocerlo, logré conocer tu casa ahí en Canalom también, maravillosa, un sueño que muchos tenemos, los que hacemos producciones de vida sana, es un lujo eso, una maravilla. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti. Te agradezco la conversación, así que estamos en contacto y nada, y gracias, gracias por todo No, tu muy legado. bien. Espero que no te haya choqueado alguna de las tonteras que No, dije. perfecto, todo. Un abrazo, que estés bien. Gracias. Chao, chao. Chao.